tardes de nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros a un arquitecto. Y como es la línea del programa, no es un arquitecto típico, es un arquitecto básicamente independiente. Un arquitecto que no quiere agradar a los poderes dominantes y que se ha involucrado durante estos años por lo que creía, él pensaba que era lo mejor para Cádiz, en contra a veces de lo políticamente correcto y de las directrices dominantes de la ciudad. Él, por ejemplo, quiero señalar un ejemplo que yo creo que van a recordar muchas personas, la defensa y protección de la aduana nueva de Cádiz. Independientemente de estas posiciones, él tiene una obra tras de sí que lo acredita como un gran profesional. Sería extensísimo hablar ahora aquí y aburrido, hablar de su amplísimo currículum, pero por recordar algo que todos conocemos, pues basta reseñar cuando trabaja en cultura, pues la conservación del balneario de La Palma, la finalización del Teatro Romano, apoyos, por ejemplo, a proyectos como la restauración de las torres miradores de Cádiz, etcétera. Para la universidad, un lugar donde trabaja actualmente, aunque él viene aquí como arquitecto, como persona, pero para la universidad, como arquitecto y director del área de infraestructura, pues ha realizado una amplia producción de proyectos, como por ejemplo la restauración del Arco de la Rosa en las murallas medievales, la rehabilitación del edificio del Rectorado, la antigua Galería Preciado, que recordarán ustedes, la restauración y rehabilitación de los cuarteles de artillería para la Facultad de Filosofía y Letras, el edificio anexo de Valcárcel para Facultad de Ciencias del Trabajo, y los nuevos edificios del campus de Puerto Real, etcétera, etcétera. Estamos hablando de José María Esteban. José María, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por venir. El gusto es mío y gracias por haberme invitado, gracias a Calle Libertad, gracias a ti y gracias a Andaluz por tenerme aquí. Bueno, pues si te parece vamos a empezar un poco con un perfil biográfico tuyo, más que nada profesional, pero también un poco personal, porque tú naces en Chiclana y te vas a Sevilla con 7 años. Cuéntanos qué pasa en ese transcurso. Bueno, yo soy chiclanero, además creo que quien me conoce sabe que no oculto en absoluto mi nacimiento de una ciudad de las más bonitas que cierra la bahía, y de la bahía como es Chiclana, la frontera. En 1953, hace un cuarto de minuto, cumplía 60 ya, como sabéis. Entonces, yo nazco en Chiclana, una familia, mi madre muy apegada a los temas bodegueros, mi padre de Valladolid, pero técnico de correo, y a mi padre lo destinan para mejorar su actividad económica, fundamentalmente lo destinan a Sevilla. En Sevilla había más horizonte y todas las familias se trasladan a Sevilla. De hecho, ya somos 4 varones y 2 hembras, ya mis padres, por desgracia, fallecieron ambos, pues nos destinaron a Sevilla porque realmente allí habían posibilidades de hacer la carrera. Mis hermanos estudiaron muchísimo, bueno, hay un hermano que me hizo 3 carreras, Juan, Fernando hizo Teleco en Madrid, fue de los pioneros en el Paseo de La Habana, y lógicamente como la costumbre ancestral de los pueblos, estudian los varones y a las mujeres, sí, me parece que se les dejan dejar, y mis hermanas han estudiado su carrera a posteriori casi ya casadas, ¿no? Casadas. Pero vamos, nos vamos casi un año antes de la inundación de Chiclana, sí, la famosa... y bueno, en Sevilla pasamos 26 años, que forma parte de lo mejor de tu vida porque es el desarrollo desde los 7 hasta los 30 y tantos, que lógicamente es casi donde se hace uno, ¿no? O sea, desde los 7 hasta los 30 y tantos. Quiere decir que estudias el bachillerato entero allí en Sevilla. ¿En qué colegio Yo estudio el bachillerato, intento entrar en ingreso, porque ya llego ya con 7 años, en ingreso, o preparatoria de ingreso, como se llamaba. Entonces era un ingreso para acceder al bachillerato, un examen. En los maristas que estaban en la calle Jesús del Gran Poder, pero me cogía lejos porque yo vivía en la calle Trastamara, al lado del puente de Triana. Sí. Y entonces yo hago un curso puente con el ingreso en una academia que era de Don Reyes, en la calle, al lado de San Buenaventura, que me recuerda muchísimo al padre Patero, hermano de la señora de Patero, que era la dueña de la Casa del Almirante, aquí de Cádiz, hermana de ella, ¿no? Y luego a los 2 añitos pues yo me voy ya a los colegios de los maristas en San Pablo, que ya allí se estudiaba el bachillerato en San Pablo, y allí estoy pues nada, hasta que empiezo la carrera. Empiezas la carrera de arquitectura, te vas a Reina Mercedes, ¿estuviste desde el principio allí en Reina Mercedes? Toda la carrera la facultad de... Yo te comentaba antes que yo iba a la fiesta de Hornacina por entonces, no sé si coincidiríamos en alguna, yo recuerdo una que va a Miguel Río, no sé si en el año 69, sí, al principio de los 70. Fiesta más potente. Allí haces la arquitectura entera, ¿no? Entera, o sea, yo entro en el año 69-70, lo termino en el 76, y lógicamente la Hornacina era la fiesta clave en Sevilla, universitaria.
siempre era una fiesta para celebrar el paso del Ecuador de los estudios de arquitectura, ¿no? Yo hice la mía en el año 74 y fuimos a Londres de viaje, fíjate, todos los Londres esas. Pero yo me acuerdo de haberme metido en todas las fiestas hornacinas donde el esquema era dibujar y había un concurso en la escuela para dibujar el cartel, que siempre era un búho que se pudiera componer vertical y horizontalmente, tapando fachadas. Y me acuerdo yo que incluso más de una vez yo intenté ganar el concurso del búho de la hornacina. Pero bueno, esos son años fantásticos, los 70, y además unos años, si quieres que te diga, bastante importante porque fue el cambio de la transición, ¿eh? Hubo años, el año 73, fue un año donde, si te digo que yo tuve un curso de un mes, como mucho, no acordaremos el tiempo de la transición franquista, la muerte de Franco en el 75, y todo eso está en nuestro... ¿Tú te acuerdas, José María, cuando Serrat va al Teatro San Fernando fue? En la calle La Araña, me parece, o en la calle... El Teatro San Fernando estaba en la calle Tetuán, bueno, en la calle Rioja, al principio, la calle Rioja, ¿no? Luego, aquí hay muchos teatros que han desaparecido ya en Sevilla, lógicamente, ¿no? Pero lógicamente, pues sí, yo creo que en los primeros tiempos donde Sevilla, nace contestataria y ahí... Y yo me acuerdo que los primeros en levantarse por cualquier movida, por supuesto, era en la central la gente de filosofía. Inmediatamente era medicina, que estaba en el campus de la zona de la Macarena, y luego inmediatamente los terceros éramos los de arquitectura. Los de arquitectura, es verdad. Además recuerdo compañeros que trabajan ahora mismo y que están por aquí, como Momo Andreu, como mucha gente. Era la época donde las asambleas eran continuas y bueno, en tiempo de rebelión y de luchar por una causa que creo que no deberemos olvidar mucho, que es tener la posibilidad de hablar en libertad y de tener una democracia que debemos respetar. Yo recuerdo también en Sevilla mucho la música, el grupo Smash y todo el rock, Triana, Smash, la zona y donde, Kiko Veneno y todos los tiempos, principios, donde en Triana, aparte de los porros, se escuchaba buen canto. Bueno, José María, finalmente te vienes a Cádiz, terminas la carrera. Creo que hay un periodo viviendo en Sevilla, ¿no? Porque trabajas personalmente o privadamente. La verdad es que yo termino en el año 77 el título y monto un estudio con dos compañeros de carrera, primero en la calle San Jacinto y luego en la calle Turia. Y yo ejerzo mi labor privada como privado durante 10 años, desde el 76-77 hasta el 86. Yo en el 85 salen unas plazas de arquitectos en la Consejería de Cultura. Hay que darse cuenta que eran los principios de los años de las competencias autonómicas, donde la Consejería de Cultura, que nace con Rafael Román como primer consejero en el año 83, necesita dotar a las delegaciones provinciales de técnicos suficientes. Y entonces saca concursos de arquitectos, arqueólogos, eso porque los necesita. Porque antiguamente todas las corporaciones, las colegiadas, como eran las comisiones de patrimonio y eso, estaban llevados por diletantes, como eran militares, con todo mi respeto, hicieron una labor, la que pudieron, con los conocimientos que tuvieron, militares, curas, yo creo que había hasta boticarios en este tiempo de Franco, en las comisiones de decisiones de arquitectura, y en el tema de cultura, pues sacaron unas plazas que yo me presenté y saqué de las primeras plazas, y lógicamente me destinaron primero a Huelva. Yo en Huelva estuve 3 meses, pero luego sacaron la de Cádiz, y el compañero que sacó la de Cádiz la permitió conmigo, porque él era de Huelva, y yo... Porque tú tenías familia. Claro, yo estaba casado ya con mi mujer, con Monse, bien casado con mi mujer, con 2 hijas preciosas que tengo, que es lo mejor que puede tener uno, aparte de su mellizo, porque yo tengo un gemelo también. Y la verdad es que en un momento dado me venía mejor porque yo veraneo en Conil, conozco a la gente de Chiclana, conozco a gente de Cádiz, y me venía mejor. Y vinimos. Y ya te viniste para acá y ya has estado todo el tiempo... Me destinaron diciendo que había que hacer una labor en principio de 1 año, porque luego me devolverían a Sevilla, ¿no? Bueno, pues ya llevo desde el 85 hasta ahora mismo, son casi 29, 30 años. Y después, finalmente, accedes a la plaza que hemos mencionado antes de la universidad, ¿no? Eso también... Sí, y ahí es donde tú continúas, como laboral, luego sacan unas oposiciones en diputación, yo me presento, éramos unos cuantos para 4 plazas, al final se cubren únicamente 3, saco también la primera plaza en diputación, y estoy en diputación durante 4 meses, y el delegado, que yo lo recuerdo con muchísima cariño y muchísima satisfacción, que era Sebastián Saucedo, me requiere de nuevo en comisión de servicio para seguir prestando, ya como coordinador, ya no como arquitecto de la Delegación de Cultura, sino como el coordinador de toda la delegación. De toda la delegación. Luego, eso estoy yo hasta el año 97, donde entiendo ya que mis labores en la Junta de Andalucía y en Cultura estaban un poco agotadas, porque la verdad es que también es importante para un profesional buscar horizontes, ¿no? Y creía importante, me demandó la propia universidad que presentara una plaza que había aquí con otra gente que se presentaron, y me dieron la plaza de director del área, el primer director de área de la universidad, una empresa magnífica, de las mejores empresas que podemos tener en la provincia y a la que yo quiero mucho, y yo creo que he dejado lo mejor de mi vida, incluso la profesión privada, porque el año de entrar en la universidad, evidente, en la Consejería de Cultura, en la universidad, yo dejé de cualquier tipo de actividad. Te dedicaste plenamente a ello.
Y ahí has tenido, es donde has realizado un montón de todo lo que bueno, hemos leído todo antes. lo que me han pedido mis rectores correspondientes y el trabajo demandado, y la verdad es que necesitaban, frente a inversiones de planes plurianuales, necesitaban un director que llevaba un área importante, donde se manejaba mucho dinero, se manejaba muchísimo dinero, y donde necesitábamos hacer una infraestructura que yo lo recordaba hasta mañana en reuniones de trabajo, ¿no? La universidad, cuando yo llego, tiene 100 y pico mil metros cuadrados de edificios y ahora tiene 350. Hemos triplicado en 16 años todo el parque inmobiliario de la universidad, y creo que suficientemente. Siempre todo se puede hacer mejor. Sí, todo se puede hacer mejor. Pero bueno, en esta vida creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y lo bueno y razonable es casi lo mejor. José María, no te he preguntado antes qué recuerdos tienes de tu paso por los maristas en Sevilla. Muchos. ¿Tienes buenos recuerdos? Muchos. Y desde mi labor estudiantil, lógicamente, la labor de scout. Desde que yo entro en lo de eso, estoy scout. Siempre me he vinculado a asociaciones, siempre scout. Y luego creo en Sevilla la Cruz Roja de la Juventud, que se crea también en el año 65-66. Bueno, labores todo día de deporte, porque realmente los colegios maristas, lo mismo que los marianistas de Cádiz, que aquí se han educado mis hijas, y Monse, mi mujer, se educó en el Pilar Ángeles de marianista. Siempre he estado, yo soy católico y soy cristiano, lógicamente, y practicante, y lógicamente me ufaron serlo. Hay días que me levanto más cristiano que católico, pero eso nos pasa a todos, incluso hasta el propio Benedicto, que no se sentía católico, según dice Dios, ¿no? Y la verdad es que en un momento dado yo tengo los mejores recuerdos en ese colegio marista, donde tú te crías desde los 10 hasta los 17 años, tus mejores amigos. Es que es algo más que un colegio, ¿no? Aquí en claro, y además pasa, ¿no? Son curas, yo tengo muchos curas vascos, ¿no? Los curas hemos llamado a los hermanos, ¿no? Son hermanos, ¿no? Pero realmente son vascos, libre, ¿no? Se preocupan mucho del deporte, se preocupa siempre esa cuestión de los émulos, ¿no? Una pareja que tiene que estudiar más que tú tienes que superarte, siempre primando la excelencia en el sentido de exigiendo siempre. Yo en ese colegio me acuerdo perfectamente, y todos los recuerdos son muy gratos. Y he tenido castigo, como todo el mundo, y lógicamente, no mucho, pero he tenido mis cates, como todo el mundo, porque yo creo que el ser humano... ¿Y de arquitectura? Ya hemos hablado antes que fue un tiempo de transición. ¿Estuviste vinculado a algún grupo político o simplemente participabas independiente en toda esa movida? Yo lo he dicho, yo siempre digo que no todo el mundo puede correr delante de los grises. Había gente que corríamos detrás de los grises, ¿no? Porque realmente no es necesario estar corriendo siempre delante de los grises. Yo estaba en todas las asambleas, yo comulgaba con una vocación de progreso y de libertad. Yo no he sido el líder primero ni de Guardia Roja, ni he sido de Izquierda Unida, ni he sido comunista, ni he sido de ningún lado, porque entre todo en mi casa, mi padre era de Correo, y la evolución, diríamos, del pensamiento político en mi casa siempre se ha salvaguardado, porque trabajar en un órgano, diríamos, del Estado, como era Correo, pues lógicamente eso se vigilaba mucho. Evidentemente, en mi familia hemos apostado por mejorar el gobierno reinante en un momento dado. Yo puedo tener una tendencia más progresista, que no se sabe ya si hay que llamar de izquierda o derecha, porque esos principios también se han ido disolviendo en lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Ha valido de todo, y yo creo que el valer de todo nos trae estos lodos de aquellas tormentas. Y de alguna manera pues he tenido hermanos que se han vinculado con el gobierno andaluz, siendo directores generales, y yo en la carrera nunca me vinculé a un tema político, pero estaba en la defensa de la democracia y en las asambleas del primero y el último. Participaba de todo el evidentemente yo tenía mis banderas, y lógicamente, pero no era un líder era Momo, Andreu, y era mucha gente, Pino López Gay, y mucha gente que estuvieron allí en la escuela, y que nos reuníamos mucho. Pero evidentemente tan luchador como los demás, pero sin tomar partido. Sí. Bueno, José María, yo creo que sería imperdonable que nos analizáramos un poco la situación del patrimonio de Cádiz, de que tú estás al día, me consta absolutamente de esa situación. Y yo quería empezando a hablar de las famosas antorchas de la libertad. ¿Cómo se gesta ese proyecto? Cuenta cómo se aprueba y sobre todo, ¿qué te parece el resultado, ¿no?, de esas antorchas? Dinos qué son esas antorchas y dónde están. Yo creo que, de todo el público que nos está viendo conoce a José María Esteban, ¿no? Y la gente de Cádiz ya conoce a José María Esteban, cómo es, dónde está. Yo tengo una enorme debilidad, y las debilidades es lo que nos hace feliz, ¿no? A mí me hace feliz mucho el patrimonio. Yo creo que la vocación mía de funcionario público fue clara, aunque yo tuve un ejercicio privado de la profesión que no se me puede negar, de 10 años, donde yo he hecho vivienda, he hecho urbanismo, he hecho restauraciones de todo. Yo creo que mi vocación feliz ha sido decidirme a ir a la Consejería de Cultura. Y por tanto, a una Consejería de Cultura que incluso pensó en darme un cargo importante, pero lógicamente yo no he tenido carné político, ni quiero tenerlo, ni lo voy a tener. Ya a mi edad no hace falta, ni lo voy a tener.
Tengo el carnet de identidad que mi padre dijo que me lo llevara siempre. Cuando Carrero Blanco voló, ¿no? Sí. Porque había que tener carnet a partir de entonces en el bolsillo siempre, ¿no? Pero es verdad que en un momento dado, comulgando con ideas de izquierda o con algunas de derecha, que también las tiene buenas, ¿no? Y que todo el mundo intenta etiquetarse con algo y etiquetarte, a mí lo que me hace feliz es el tema del patrimonio y, lógicamente, la función pública. ¿Qué quiere decir? Que en la Universidad de Cádiz, que yo desempeño el trabajo lo mejor que puedo y mis compañeros me conocen y mis rectores anteriores me conocen, yo siempre he tenido la debilidad también de proyectar esa carencia que yo tengo con el tema del patrimonio. Yo he sido feliz restaurando los cuarteles, restaurando edificios históricos, por supuesto haciendo obra nueva de arquitecto, porque soy un arquitecto del siglo XX y XXI, XX y XXI, y por tanto yo como arquitecto no hay una cualidad especial para hacer de una manera o de otra. Y lógicamente a mí se me pide que colabore en la universidad en temas de algunos másteres que hablan de arquitectura y patrimonial, y lógicamente se me llama a muchas conferencias, se me llama a muchos sitios. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio de Cádiz me gusta porque es la ciudad que adoro y que estoy aquí viviendo, además mis hijas son gaditanas, yo soy gaditano provincialmente hablando, y de alguna manera a mí me duele mucho lo que pasa en el patrimonio en esta ciudad. Porque me ha dolido durante la etapa de cultura en lo que ha pasado en toda la provincia. En toda la provincia, todos los proyectos de patrimonio que hubo en los cascos históricos pasaron todos por una comisión de patrimonio en la que yo era un técnico más, o un coordinador, o un presidente en funciones cuando el delegado me delegaba ese tema, y por lo tanto a mí me preocupa eso centrando la personalidad mejor profesional del arquitecto, que no es arquitecto patrimonialista, ni de nueva planta, ni de diseño. El arquitecto es una profesión íntegra, preciosa, que muchos compañeros se han encargado de destrozarla. Muchos compañeros. Yo no sé por qué, habría que preguntarse por qué esta profesión ahora está en paro, completamente. Cuando no hay un duro, se está en paro en una profesión de las más bonitas y de las más privilegiadas en cuanto a creatividad y en cuanto a tener satisfacciones, ¿no? Bueno, a la pregunta que tú me hacías. Sí. El bicentenario que nos ha legado como monumento, como aquel primer centenario nos legó esa magnífica de la Plaza de España. Historia, como es el monumento de la Plaza. Hombre, no se puede comparar la crisis, los elementos. Sí. La Antorcha de la Libertad ha costado, calculo que al pueblo español, porque hay que entender que eso lo ha pagado, bueno, si no la sociedad estatal, lo habrá pagado parte del ayuntamiento, bueno, nos pagan los impuestos, al final de todo. Nos gustaría saber quién lo ha pagado, 600 y pico mil euros, ¿no? Es lo que tengo yo de datos. ¿Los dos monumentos? Los dos monumentos, el Queco y la Queca, porque ya todo el mundo sabe qué es esto y qué es lo otro. Queco y Queca es esto, ¿no? Entonces, como herencia para las generaciones venideras en un patrimonio histórico-artístico como es Cádiz, esos dos elementos arquitectónicos, porque lo ha ganado un arquitecto, el concurso, que están como diciendo con los textos importantes de expresiones de libertad, de justicia y historia, a mí me parece que no es un legado elegante para esta ciudad. Aparte de parecerme un gasto superfluo con la que está cayendo. Recordemos dónde están ubicados. Bueno, pues uno está en la Plaza de la Hispanidad, detrás del edificio que tiene la Junta de Andalucía y el COME, ¿no? El antiguo COME, y el otro está en la Plaza de Sevilla. Ha faltado tiempo para liberar la Plaza de Sevilla, que todo el mundo hablaba de Moré, quitarlo y todo eso, para ocuparlo con un elemento de este tipo que, bajo mi punto de vista, no tiene la categoría que esta ciudad se merece para hacerlo. ¿Y contamina? ¿Te parece que contamina el espacio? Yo creo que una de las cosas que mejores hemos ido haciendo en el patrimonio era ir descontaminando de cable, de anuncios y esas historias. Esto es un anuncio más en Cádiz, un anuncio más. Y como tal me parece que no era la forma. Posiblemente sus ubicaciones deberían haber ido más lejos, más en las puntas del puerto a lo mejor, en los dos extremos. Esos dos elementos que no perturban podrían hasta haber valido, pero dentro del casco de la historia de la ciudad me parece un atentado visual. Contaminante, porque además en la Plaza de la Hispanidad ni el autobús puede dar la vuelta. Ahora van a quitar los aparcamientos, porque claro, se ha metido ahí a calzador. Y luego en la Plaza de Sevilla, hombre, usted me está intentando quitar la aduana para liberar el espacio y me pone elementos contaminantes. Eso es muy contradictorio. Y luego, digamos la verdad, esto es un concurso que queda desierto en la primera instancia y que Eso además... te iba a preguntar, ¿quién convoca ese concurso? ¿El ayuntamiento? El concurso lo convoca el ayuntamiento. Y hay un jurado, me imagino. Y hay un jurado formado por técnicos del Colegio de Arquitectos, técnicos del propio ayuntamiento y técnicos de la Academia de Bellas Artes. Se le pide que también vaya de jurado, ¿no? Y los técnicos componentes que forman ese jurado, que aparecen y se saben sus nombres, deciden en la segunda convocatoria, porque la primera quedó, diríamos, sin adjudicación, que este era el mejor elemento para la ciudad, la conmemoración del Bicentenario de la Constitución. ¿Se presentaron más proyectos, me imagino, no? Yo no te puedo decir con seguridad, pero por supuesto había 7 u 8 propuestas, además
en la red, en internet, se puede ver perfectamente cuáles eran las propuestas que se presentaron al ayuntamiento, y esta se vio la más idónea. Y la más idónea, bajo nuestro punto de vista, yo, en mi opinión personal, Rafael, creo que ni son adecuadas al entorno, ni están en el emplazamiento urbanístico que hay que plantearlo, y se podrían haber planteado unas ideas más elegantes, aunque lo que era el concurso que expresaba la idea de libertad, la conmemoración de la Constitución de Cádiz, las bases estaban bien planteadas. Porque quizás en el arco del recibidor de la casa, recibidor de la casa, era donde había que hacer enfatismo, o sea, había enfatizar el elemento de bienvenida, de acoger a la gente que viene, y se estaría en el puerto nuestro, que es el origen y el corazón de esta ciudad. José María, vamos a hablar ahora de la catedral. Antes nos van a permitir ustedes un descansito para los anuncios y enseguida volvemos, hablamos con José María Esteban de la Catedral de Cádiz.